también terminado de demostrar la ley de Charles, volumen, temperatura. Nos toca el último parámetro. ¿Qué pasa con la presión y el número de moles? Y a esa relación, a esa ley, la conocemos con el nombre de ley de Raoult. De repente es la ley más complicada, pero vamos a tratar de que hoy día no solo la demostremos, sino resolvamos, ya empecemos a resolver problemas y entender muchos o por lo menos algunos fenómenos que nos rodean. Muy bien. Ley de Raoult. Lo que pasa con la presión y el número de moles. Ley de Raoult. Entre la presión y M. Estas son las variables. Y van a ser constantes temperatura y volumen. Constante. No. Dos parámetros que varían y dos parámetros constantes. Bueno, vamos. Esta ley es, fíjense, si la temperatura es constante, entonces es un sistema o un proceso isotérmico. Y si el volumen es constante, es isocórico. Y como los moles cambian los moles, entra y sale materia, masa, entonces este es un sistema abierto. Todos los demás que hemos demostrado son sistemas cerrados. Este es un sistema abierto. Entonces, la forma de demostrar es diferente a las otras leyes. Entonces vamos a dibujar un gas contenido en un recipiente y otro gas en otro recipiente, ¿no? De la siguiente manera. Aquí vamos a hacer el dibujo. Aquí está un gas. Fíjense. Un gas que le llamamos A. Sí, vamos a colocarlo de esta manera. Ese es el gas A. Y aquí vamos a colocar el gas B. Fíjense. Gas B. Ahí el gas B. Diferente a A. ¿No? Porque después vamos a abrir esta llave y este gas va a penetrar. Entonces estoy intercambiando moles. Y vamos a ver qué pasa con la presión. Este gas, inicialmente, como está aquí, tiene un volumen definido, que lo vamos a colocar así. Aquí está el volumen constante. Ese es el volumen constante que no va a variar, porque así dice, volumen constante. Y aquí vamos a poner un medidor de presión, ¿no? De esta manera. Ahí está el medidor de presión. Entonces, aquí está el gas A. ¿Y qué estoy midiendo? La presión de este gas A. Por lo tanto, aquí es la presión de A. En cambio, aquí hay moles de A. Aquí hay moles de B.
y tenemos que mantener la temperatura también constante. ¿Qué quiere decir? Ni calentamos ni enfriamos. Vamos a trabajar a temperatura ambiente, que en este momento debemos estar ya bajando en temperatura, ¿no? Hemos amanecido con -2, al mediodía ha subido hasta 14, ¿no? Más o menos. Debe estar bajando y debemos estar ahora en unos 10, 8, 10 grados, ¿no? Pongámosle 10 grados centígrados. Esto no se va a mover, por lo menos en lo que acaba el experimento. Por lo tanto, podemos considerar temperatura constante y volumen constante. Esto es lo inicial. Esto es lo inicial. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a abrir esta llave de paso. Abrimos esta llave, la abrimos y este gas penetra. Y aquí vamos a encontrar una mezcla de dos gases, ¿no? Más o menos el esquema es el siguiente y es el mismo. Aquí podemos dibujarlo nuevamente, ¿no? De esta manera. ¿Ve? Aquí está la llave abierta y aquí está el gas que ya ha penetrado. Fíjense, aquí ya no hay nada. Aquí están los dos gases, el gas B y el gas A. Fíjense, los dos gases. Por lo tanto, aquí vamos a ver qué pasa con la presión, con el medidor de presión. Y vamos a observar que este medidor de presión cambia porque es un medidor de aguja. Hasta acá. Fíjense cómo ha cambiado la presión. Presión A. ¿Y aquí qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta medida? Presión A más presión B, ¿no? Y aquí tenemos presión de A más la presión de B. ¿Y qué cosa aquí hay? Aquí adentro, moles de A más moles de B. Y esto es condición final. Y este es el fin del experimento. Es un experimento visual, pero lógico. Y como es lógico, puede ser y podemos sacar conclusiones. Fíjense la conclusión. Aquí hay solo el gas A con esta presión. Aquí, dos gases. Ha aumentado los moles. Ha aumentado la cantidad de gas, pero es otro gas, no es el mismo gas. Puede cambiar los moles con el mismo gas o con otro gas. Para diferenciar bien, hemos utilizado otro gas, pero puede ser también el mismo. La cosa es que tenga que haber un incremento de moles. Aquí hay moles de A y moles de B. He aumentado los moles y ¿qué pasa con la presión? Ha aumentado también. Esa es la ley de Dalton. Aumento los moles, aumento la presión. Esa es la ley de Dalton. Por lo tanto, la presión varía en forma directa con los moles. Esta es la ley de Dalton. Es el principio de Dalton. Pero todavía no es una ley. ¿Cuándo se va a convertir en ley? Cuando tengamos una ecuación. Y para que haya una ecuación, un igual, introducimos una constante. Entonces voy a tener así: presión igual constante K por M. Y como ya hay una igualdad,
esta n pasa a dividir. Y esto es constante K. Esta sí es la ley de Darboux. ¿Qué indica esta ley? Esta ley de Darboux. Esta ley, ¿qué indica? Que la presión varía junto con los moles. Aumento moles, aumenta la presión. ¿Y qué quiere decir esta constante? En la misma proporción. O también puede interpretar de que esta constante depende de la temperatura y del oro. Por lo tanto, este es un proceso isotérmico e isocórico. Esta ley la vamos a aplicar aquí y aquí, pero con algunas reformas. Para no decir presión A, moles de A, moles de B, vamos a ponerle nombres. Todo lo que sea A o B, en vez de decir A o B, porque puede haber 2, 3 N gases. Pueden haber muchos gases. Entonces, en vez de decir A, B, C, etc., diremos presión parcial. Quiere decir, esto es lo parcial. Entonces, en vez de poner presión de A, vamos a poner presión parcial. En vez de poner moles de A, vamos a poner moles parciales. Y en vez de poner A más B, porque puede ser que haya C también, o más, a esto le vamos a llamar presión total. ¿Qué es lo total? La suma de todo. A esto le vamos a llamar también moles totales. Entonces, en función de lo que está en con rojo, voy a aplicar la ley. Entonces, aplicamos esta ley a condición inicial. Y tendríamos presión parcial sobre moles parciales es igual a K. Esto, he aplicado esta ley a este. A este. Ahora voy a aplicar esta ley a las condiciones finales. Entonces, presión total sobre moles totales es también igual a K. Entre ambos se igualan. Y ahí nace la ley general de Darboux. Expresada así: presión parcial sobre moles parciales. Esto es presión total sobre moles totales. Esta es la ley de Darboux. Y como esto es una igualdad, ¿no? Puedo hacer los cambios que quisiera, ¿no? Entonces, esta es una expresión que le valemos 1. Pero también puedo hacer lo siguiente: esto que está dividiendo, que pase a multiplicar. Y lo que está aquí multiplicando pasa a dividir. Entonces tendríamos presión parcial sobre presión total es igual. Esto va aquí. Moles parciales sobre moles totales. Aquí le pongamos 2. Es la misma ley. ¿Cuál es la diferencia? Es la misma ley, pero hay textos que utilizan el 1 y hay otros textos que utilizan el 2. ¿Cuál es la diferencia? En el primer caso, aquí tenemos presiones y aquí tenemos, aquí tenemos la relación de parcial. Y aquí tenemos la relación de total. En el lado izquierdo está todo lo que es parcial.
y en el lado derecho todo lo que es total. En cambio aquí la expresión es diferente. Aquí está todo lo que es presión. Y aquí está todo lo que es moles. Ambas son lo mismo. Puedo utilizar el uno o puedo utilizar el dos. Esto se va a entender mejor cuando hagamos un ejemplo. Y vamos a hacer en este momento un ejemplo numérico para que se entienda bien el uso de esta ley. ¿No? Donde tenemos presión parcial sobre moles parciales, presión total, moles totales. O este otro, presiones en este lado y moles en el otro lado. Bueno, entonces, como siempre, hagamos un ejemplo para calcular esto. Eso se entiende mejor como un ejemplo, como un ejercicio, y es uno de los primeros problemas que vamos a hacer. Después van a venir todos los demás. Entonces, como siempre, saco foto de esto, porque lo vamos a borrar, y vamos a diseñar un problema para aplicar esto. Entonces, les mando la foto de esto. Les mando la foto. ¿No? Ahí tengo. Ahí está. Ahí está esta foto para que hagamos un ejemplo. Ahí está. Ya está. Esto ya está en el WhatsApp. Y ahora sí borramos esto. Y diseñamos un problema. Muy bien. Ahora sí vamos a diseñar con ustedes un problema. En vez de escribir el problema, porque es lo tradicional, dictarles un problema, lo vamos a hacer en gráfico. Vamos a graficar el problema, porque es mucho más didáctico y ahí se va a dar cuenta de muchas cosas. Entonces haremos un gráfico del problema. En este gráfico, es decir, como estamos trabajando con gases, vamos a diseñar un recipiente cerrado, donde están dos gases, ¿no? Vamos a diseñar de esta manera. Ahí está el recipiente, ¿no? Este es un recipiente que tiene un volumen, que lo podemos colocar así. Ahí está el volumen, que tiene que ser constante. No sabemos, pero existe ese volumen. No se olviden que el gas no tiene volumen propio, asume el volumen del recipiente que lo contiene. Y dentro de este recipiente que tiene este volumen, ahí podemos poner 1, 2, 3 gases. Esta vez vamos a usar 2 gases. Ahí hay 2 gases. Uno de ellos va a ser el hidrógeno, ¿no? Aquí está. Aquí hay hidrógeno. Y el otro gas que sea el cloro. Ahí está. 2 gases. Con diferente masa. Entonces, ¿cuánto hay aquí de cloro? 10 gramos. ¿Cuánto hay de hidrógeno? 2 le ponemos. De esto hay 2 gramos. Listo.
Y ambos gases tienen una presión que se puede medir con, en este caso, un manómetro de reloj. Entonces, aquí está. Ahí está el manómetro y aquí está la medida de la presión. Ahí está la medida de la presión. Entonces, aquí tengo una presión total, porque es la mezcla de los dos. Aquí nos podemos dar arbitrariamente una presión. Y nos traemos una presión en milímetros de mercurio, que sea 500, ¿no? 500 milímetros de mercurio. ¿Listo? ¿Qué diría el problema que está ahí? Que lo tenemos ahí, ¿no? ¿Qué diría este problema? En un recipiente se tienen, o sea, se mezclan 10 gramos de cloro con 2 gramos de hidrógeno, ambos a la presión de 500 milímetros de mercurio. Ese sería el problema, pero lo hemos hecho en día. Ahora sí, vienen las preguntas. Ahí está planteado el problema. ¿Qué nos pide el problema? Vamos a ver. Inciso A, aquí vamos a ver. Calcular la presión de cada gas. Es lo primero que nos pide. Inciso B, calcular la fracción molar de cada gas. E inciso C, vamos para acá, C, el volumen se reduce. Si el volumen se reduce a la mitad, calcular la presión de cada gas. Con este problema vamos a entender bien, exactamente muy bien la ley de Boyle, la ley de Dalton, y también vamos a aplicar todas las leyes que hemos visto hasta ahora, especialmente la ley de Boyle. Empecemos por lo primero. Aquí está. Aquí hay dos gases. No, ¿qué nos pide? Calcular la presión de cada gas. O sea, aquí hay dos gases. Los dos gases tienen una presión de 500. Nos piden cuánto le corresponde a cada uno. Como hay dos, le corresponderían 250 uno, 250 otro. ¿Está bien? ¿Jóvenes? ¿Qué dicen? ¿Estaría bien? Son dos gases, cada uno 250. Sí, Liz. Seiko Mejía, ¿está bien? Ya. ¿Qué dice William Godoy? Ya. Está bien. No, ya, perfecto. En realidad, ¿saben qué? Sería lo más salomónico, que cada uno tenga la mitad, 250, 250. ¿Listo? Pero también, fíjense, podría ser que este tenga 300 y este 200, suman 500. O puede ser este 400, este 100, 500. Fíjense que hay N maneras de que se cumpla la suma de los dos. Por eso hay la ley de Dalton. ¿De qué depende entonces? De la cantidad de moles. El que tenga más moles va a tener más presión. Eso dice la ley de Boyle, contigo la ley de Dalton.
la presión depende del número de moles. Ahora viene la segunda pregunta. ¿Cuál de los dos tiene más moles? ¿El hidrógeno o el cloro? El cloro. El cloro. Ya, Michelle, ¿sí? Sí, dice. Ya, perfecto. ¿Alguien opina diferente? ¿Por qué? Sería interesante que nos digan por qué. Su peso molecular. Ya, Tomás Felipe. Depende de su peso molecular. Entonces, primero calculemos el número de moles. El que tenga más moles va a tener más presión. Empecemos por calcular el número de moles. Entonces aquí vamos a ver el cálculo. Moles de hidrógeno. ¿Cómo se calculan los moles? ¿Qué es moles? Masa sobre peso molecular. Eso son los moles. ¿Cuánta masa hay de hidrógeno? 2 gramos. ¿Cuánto es el peso molecular del hidrógeno? El hidrógeno, 2. Cada hidrógeno vale 1. Son 2. Aquí su peso molecular es 2 gramos sobre mol. Simplificamos gramos y nos da los moles. 2 entre 2, aquí hay 1 mol. Hay 1 mol de hidrógeno. Veremos el caso del cloro. Moles de cloro. Lo mismo. Masa sobre peso molecular. Igual. ¿Cuánta masa hay? 10. 10 gramos. ¿Cuánto es el peso molecular? Vamos a una tabla y vemos que el cloro tiene un peso atómico de 35.5, pero hay 2 cloros. Pues entre los dos suman 71. Entonces, 10 entre 71 gramos por mol. ¿Cuánto sale eso? ¿No? Estos son los moles de cloro. 10. 14 sale listo. Ya 0,14. ¿Sí? Ahí está. Mol. Esto. Fíjense, una cosa es la masa. En masa hay más cloro, pero en moles no. En moles no. ¿Y qué dice la ley? Que la presión depende de los moles, no de la masa. Eso es claro. Entonces, el cloro o el hidrógeno va a tener más presión y el cloro mucho menos. ¿Por qué? Porque tiene menos moles. Ahora, los moles los puedo sumar porque son moles. En cambio, no puedo sumar la masa de hidrógeno con la masa de cloro. O sea, no puedo mezclar manzanas con naranjas. Pero sí puedo sumar sus moles. Entonces, si sumo los moles, tengo moles totales. 1 más 0,14, 1,14. Entonces, fíjense, tengo los moles totales. Tengo los moles parciales de hidrógeno, los moles parciales de cloro y tengo la presión total. Entonces, estoy listo para calcular la presión aplicando la ley de Dalton. ¿Qué dice la ley de Dalton? Cualquiera de ellas. Presión parcial sobre presión total es igual moles parciales sobre moles totales. Entonces aquí esta ley voy a aplicar para el hidrógeno y para el cloro. O sea, presión de hidrógeno igual
Aquí está. Presión parcial. Esto pasa a multiplicar presión total por los moles de hidrógeno sobre los moles totales. ¿Ven? Ahí está la presión de hidrógeno. En otras palabras, 700 milímetros de mercurio por ¿cuántos moles de hidrógeno? 1 sobre moles totales, 1.14. Ahí está la presión de hidrógeno. ¿Cuánto sale? Por favor. Una pregunta. Sí, dígame. 700. Si usted nos dijo que era 500. ¿Dónde está? 500. ¿Y aquí es? Perdón, 500, sí. Estoy con la idea de la presión atmosférica. No, es 500. La presión atmosférica normal es 765, claro, con esa idea. Pero es 500, un poco menos que la presión atmosférica normal, pero un poquito más que la presión de la paz. Ya, 500. Ahora sí, 500 por 1 sobre 1.14. ¿No? Ahí tengo la presión de hidrógeno. Eso sale 400, ¿sí? ¿Por ahí? Sí. 38. Coma 6. Redondeando un poco. Ahí está. La presión de cloro. ¿Cuánto va a ser? Presión total, moles de cloro sobre moles totales. Esto es igual a 500, que no voy a poner unidades. Los moles de cloro, 0.14, sobre 1.14. Esa es la presión de cloro. ¿Cuánto sería? 100, menos de 100. ¿Cuánto sería? 66,4. Muy bien. Perdón. Docente. 1, sí, eso me he equivocado. 61.4. ¿Está bien? La suma va a tener, tiene que dar 6 y 4, 10, 8 y 9, está bien, 500. Exacto. Ahora sí está comprobado. ¿Cuánto es la presión de hidrógeno? 438, casi los 500. Y muy pequeña es la presión del cloro, que tiene menos moles. Fíjense, 1 frente a 0.14. Esta es la pregunta más complicada. Esta es la ley de Clark. Más presión, más moles. Menos presión, menos moles. Ya está. Este es el primer punto que está resuelto. El segundo y el tercero es mucho más fácil, pero es bien de criterio, y criterio químico, bien de concepto químico. Dice calcular la fracción molar. ¿Qué es fracción? Una parte del mol, una parte de uno. Por ejemplo, en este curso, en esta aula son 46. ¿Cuánto vale cada uno de ustedes en esta aula? 1 sobre 46. Ese es el valor de cada uno. O sea, es la fracción del todo. Lo mismo ocurre en esta ley. ¿Qué es fracción molar en un gas? Es el gas, los moles parciales sobre los moles totales.
Entonces, esto lo vamos a escribir acá. No tengo ya espacio aquí. Lo vamos a poner aquí, ¿no? Y aquí vamos a hacer los cálculos. Ahí. Ahí. Tenemos el espacio suficiente. Entonces, fíjense. X se llama la fracción molar. ¿Qué es la fracción molar? Moles parciales sobre moles totales. En vez de poner parcial, le pongamos nombre, que sea A. Fracción molar de A es moles de A sobre moles totales. Con esto se calcula la fracción de cada gas. Empecemos. Fracción molar de hidrógeno. Moles de hidrógeno sobre moles totales. Igual. ¿Cuántos moles de hidrógeno hay? 1. ¿Cuántos moles totales hay? 1.14. Esa división es la fracción de hidrógeno. Esto. ¿Cuánto será la fracción de cloro? Moles de cloro sobre moles totales. ¿Cuántos moles hay de cloro? 0.14. ¿Cuántos moles totales hay? 1.14. Ahí está la fracción. A ver, veamos fracciones de cada uno. En el primer caso, 1 dividido entre 1.14. Ahí me sale 0,88, la fracción de hidrógeno. 0.88. 0.88. ¿Cuánto sale el otro? 0,12. 0,12. Sí. Muy bien. La suma, ¿cuánto da? 1. Esa es la idea. Es la parte de 1. Si ustedes quieren, aquí está 0.88. Y si este 0.88, que es parte de 1, le multiplico por 100, se vuelve el porcentaje. Entonces, fíjense, esto, vamos a poner con otro color, esto por 100 es 88%. Esto por 100 es 12%. Y la suma de los dos es 100%. O sea que la fracción molar, ¿qué es esto? ¿No? La suma es 1 y el porcentaje, la suma es 100. O sea, por eso a esto le llamamos tanto por ciento. En cambio a esto le llamamos tanto por 1. O sea, ¿qué parte de 1? En cambio este es ¿qué parte de 100? Lo mismo. Pero en gases se utiliza fracción, no se usa porcentaje, ¿no? Entonces, esta es la fracción molar. Y lógicamente, la fracción molar de A más la fracción molar de B me da 1. Eso lo anotemos aquí, ¿no? Fracción molar de A más fracción molar de B me da 1. Si tuviera 2 gases, y si tuviera 3, fracción molar de A más fracción molar de B más fracción molar de C igual. Y si fuera N, una mezcla de N gases, fracción molar de 1 más fracción molar de 2 más fracción molar de N igual 1. Toda la suma de las fracciones tiene que ser igual a 1. Esto es fracción molar. Pero ahora sí vamos a aprovechar el concepto de fracción molar para expresar la ley de Dalton, que la hemos utilizado, en algo un poco de más nivel, de lo que llaman química avanzada. Fíjense este dato interesante. Aquí lo vamos a observar.
¿no? Aquí. Lo vamos a poner con rojo. Bueno, está con rojo, lo vamos a poner entonces con azul. Fíjense aquí. En esta fórmula, para hallar la presión de hidrógeno y para hallar la presión de cloro, fíjense en esta fórmula. ¿Qué es esto? Moles de hidrógeno sobre moles totales. Esto es fracción molar ¿de qué? Del hidrógeno. ¿Qué es esto otro? Fracción molar del cloro. Fíjense. Entonces aquí aparece una fórmula bien interesante que la vamos a anotar aquí, que es otra manera de expresar la ley del alto. Fíjense, aquí, presión de A, por no poner hidrógeno, porque puede ser que sea otro el componente. Hidrógeno, ponemos acá, hidrógeno. Presión de A, presión de hidrógeno, es igual a la presión total, fíjense, presión total, por la fracción molar de A. Esta es la ley del alto también, pero expresada de una manera un poco más, de más profundidad. Fíjense, presión de A es la presión total por la fracción molar. Con fracciones molares también se expresa la ley de Dalton. A ver, me van a decir ustedes si está bien lo que voy a escribir. Presión parcial de la presión de B. ¿A qué sería igual la presión de B? A la presión total por 1 menos X de A. ¿Está bien esta expresión? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Por qué? Porque esto debería ser presión de B igual presión total por la fracción de B. Pero esto es la suma de las dos es igual a 1. No nos olvidemos de fracción de A más fracción de B es igual a 1. Y aquí he despejado esto. Por eso, fracción de B es 1 menos fracción de A. Esto es lo mismo. Entonces, ¿cuándo se utiliza esta que estoy poniendo en asterisco? Cuando se desconoce el otro gas. Porque en varios problemas dicen, tengo hidrógeno y se mezcla con gas desconocido. Como es desconocido, no conozco nada de ese gas. Entonces, conociendo todo lo del otro, hallo la presión de B. O sea, conociendo lo de A, puedo hallar lo de B. Para eso sirve esto. Entonces, esta es también la ley de Dalton expresada de otra manera. Esta manera que hemos calculado en el inciso A es lo que normalmente se enseña en química, sí, en química general. Y de esta manera se expresa en materias de química superior con otro nombre. En química se llama físico-química. En mecánica y en construcciones se llama termodinámica. O sea, en termodinámica van a utilizar ustedes la ley de Dalton, esta ley, pero no de esta manera, sino de esta otra, con fracción molar. Por eso hemos hecho la pregunta de fracción molar. ¿Qué es la fracción molar? Son los moles parciales sobre los moles totales. Y la suma siempre es 1. ¿Listo? Entonces, fíjense, hemos resuelto el segundo inciso.
El tercero es mucho más fácil. En realidad, para el tercero no hace falta hacer ningún cálculo, si se ha entendido bien lo que hasta ahora se ha explicado. Veamos. Y para esto nos iremos al dibujo. Aquí, ahí está. ¿No? Fíjense en este dibujo. En este dibujo. Aquí están los dos gases con este volumen. ¿Qué dice el inciso C? Si el volumen se reduce a la mitad, ¿qué quiere decir? Fíjense, a la mitad. Solamente hay esto. O sea que este volumen rojo se ha vuelto volumen sobre 2. Entonces, aquí viene la pregunta, a ver si se ha entendido por todo lo que hemos explicado. Si el volumen se reduce a la mitad, ¿qué pasa con la presión? Esto es ley de Boyle. ¿Qué pasa con la presión, jóvenes? Si el volumen se reduce, La presión aumenta exacto. ¿A cuánto aumenta? proporcionalmente. Al doble. Si se ha reducido a la mitad, aumenta el doble. Ya no es 500, sino es 1000. ¿Listo? ¿Y cuánto? Si este ha aumentado a 1000, ¿qué pasa con los otros? También aumentan al doble. O sea, ya la presión aquí, la presión de hidrógeno ya no es 400, es el doble. Todo esto por 2 y todo esto por 2. La suma ya no es 500, tiene que ser 1000. Fíjense que para este inciso no hemos hecho ningún cálculo, sino hemos aplicado la ley de Boyle. Fíjense, es reducido el volumen, la presión aumenta. ¿Por qué? Porque entre la presión y el volumen varían en forma inversa. ¿Qué pasaría al contrario? Fíjense. ¿Qué pasaría si el volumen no se reduce a la mitad, sino se triplica? Fíjense, se vuelve así. Fíjense. 1, 2, 3. El volumen se ha triplicado. ¿Qué pasa con la presión? Se reduce. Se reduce. ¿A cuánto? Las 3 veces. A la tercera parte. O sea, es 500 sobre 3. ¿Allá? Sobre 3. Todo sobre 3. O sea, fíjense, no hay que hacer cálculos. Hay que aplicar la ley de la ley de Boyle en este caso. Si el volumen aumenta, la presión disminuye en la misma proporción. Y si el volumen se reduce, la presión aumenta en la misma proporción. Con esto, fíjense, podemos hacer ya cálculos de todo tipo en gases. ¿Qué es lo que vamos a ver la siguiente vez, o la siguiente clase, que sería el jueves? Vamos a juntar las 4 leyes que hemos visto en una sola, que se llama ecuación de estado. Y con la ecuación de estado se pueden resolver todos los problemas de la guía. Ya tienen ustedes una guía y ustedes han pasado la instrucción de cuáles tienen que hacer y cuáles tienen que hacer con el auxiliar. Bueno, entonces ya pueden hacer los problemas que quieran de gases. Entonces el siguiente jueves vamos a exponer la ecuación de estado cuando variamos los 4 parámetros.
¿Hay preguntas en esto, jóvenes? Muy bien. Entonces, esta vez quedamos en esto y nos vemos el siguiente jueves. Voy a sacar foto, como siempre, y les mando esta foto al WhatsApp. Gracias, Lisset. Muy bien, nos vemos, descansemos un poquito. Hasta luego, Lice.